Bienvenidos a MateA. Hoy te voy a presentar y demostrar la regla de la derivada del cociente. ¿Qué nos decía esta regla? Que si tenemos a dos funciones f y g, cuyo dominio es igual al conjunto de, D es un subconjunto del conjunto de los números reales, y el codominio es igual a R, al conjunto de los números reales, ambas funciones son derivables en x sub 0 elemento de D, y g de x es distinta que 0, y esto para toda x elemento del dominio. Bajo esas condiciones se tiene que cumplir que la derivada de la función cociente f entre g en x sub 0 es igual a la derivada de f en x sub 0 que multiplica a g de x sub 0 menos f de x sub 0 que multiplica a la derivada de g en x sub 0 entre g al cuadrado de x sub 0. Por ejemplo, si tenemos a la siguiente función, fíjate, vamos a decir que f tiene como dominio a r y como codominio también a r. Toda x del dominio tendrá como imagen a 2x más 1, y la función g, vamos a decir que tiene como dominio al conjunto R sin este elemento de aquí, un medio, y como codominio a R, toda x del dominio tendrá como imagen a 2x menos 1. Entonces la función cociente f entre g tendrá como dominio a el conjunto de los números reales sin un medio, y como codominio a r. Ahora fíjate, toda x del dominio de la función cociente, toda x del dominio tendrá como imagen a 2x más 1 entre 2x menos 1. Entonces, fíjate, la derivada de la función cociente en toda x del dominio será igual a, según nuestra regla de correspondencia, a la derivada de la primera función, la derivada de f, en x que multiplica a g de x menos f de x que multiplica la derivada de g en x entre g al cuadrado de x. Ahora, la derivada de f, fíjate, esto es muy fácil. La derivada, si f de x es igual a 2x más 1, la derivada de la función f sería igual a, fíjate, la derivada de 2x es igual a 2 más la derivada de 1, 0. 2 más 0, 2. ¿De acuerdo? Y tenemos que g de x es igual a 2x menos 1. La derivada de esta función, la derivada de g, es igual a 2 también. ¿De acuerdo? La derivada de 2x es igual a 2 y la derivada de menos 1 es igual a 0. Entonces, esto de aquí, esta expresión, va a ser igual a la derivada de f es igual a 2, que multiplica a g de x es igual a 2x menos 1, menos f de x, 2x más 1, que multiplica a la derivada de g, 2, entre g al cuadrado, 2x menos 1 al cuadrado.
Y esto sería igual a, aquí aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, 2 por 2x es igual a 4x, 2 por menos 1, menos 2. Fíjate, aquí tendríamos menos 2x por 2 es igual a 4x. Y aquí tendremos también este signo negativo, 1 por 2, 2. Entre 2x menos 1 al cuadrado. Esto lo voy a dejar así. Y esto sería igual a 4x menos 4x es igual a 0, menos 2 es igual a menos 4 entre 2x menos 1 todo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de la función cociente f entre x es igual a esta expresión de aquí, menos 4 entre 2x menos 1 todo al cuadrado. Bueno, ahora demostremos esta regla. Primero vamos a recortar la definición de una función derivable. Vamos a formularlo así, fíjate, esta función h es derivable en x sub 0 si este límite de aquí existe. El límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x menos h de x sub 0 entre x menos x sub 0. ¿De acuerdo? Nuestra función h será derivable o diferenciable en x sub 0 si este límite de aquí existe. Ahora, ya hemos visto que con mayor rigurosidad, ¿ok? Esta expresión de aquí existirá, vamos a formularlo así, observación, esta expresión de aquí, esta, ¿ok? Vamos a decir que esto es igual a la derivada de h en x sub 0, esta expresión de aquí existe, ¿ok? A su vez, sí. Ahora, vamos a apoyarnos de la definición del límite secuencial. Sí, todo esto ya te lo expliqué en el vídeo introductorio a derivadas. Si para toda sucesión x sub n arbitraria, donde los términos de x sub n son distintos a x sub 0, pero el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, la expresión, vamos a escribirlo así, el cociente diferencial, si bajo estas condiciones este cociente de aquí existe, el cociente diferencial existe, el límite cuando n tiende al infinito de h de x sub n menos h de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0, ¿ok? Existe. ¿De acuerdo? H es derivable en x sub 0 si este límite de aquí existe. Ahora, con mayor rigurosidad, este límite de aquí existirá si bajo estas condiciones de aquí, este cociente diferencial existe. ¿De acuerdo? Bueno, tienes que tener presente esta definición, ¿ok? De función derivable para poder demostrar esta regla de aquí. Fíjate, vayamos a la demostración.
¿Qué tenemos como condiciones? Tenemos como condiciones que tanto f como g son derivables en x sub 0. Eso vamos a escribirlo aquí, ya que tanto f como g son derivables en x sub 0, se cumple, ¿ok? Ya que f y g son derivables, vamos a escribir esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Se cumple que para toda sucesión arbitraria x sub n, donde los términos de la sucesión son distintos de x sub 0, pero la sucesión misma converge a x sub 0, existe o existen los siguientes cocientes diferenciales. Fíjate, la función es derivable en x sub 0, ya que este cociente diferencial de aquí existe, ¿no? Bajo estas condiciones. Vamos a escribir lo mismo, pero no para h, sino para f y para g. Entonces, existen el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. Ok, esta es la derivada de la función f en x sub 0 y existe también este otro cociente diferencial. G, el límite cuando n tiende al infinito de g de x sub n menos g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. ¿De acuerdo? Y esto sería igual a la derivada de la función g en x sub 0. Entonces, mira, ya tenemos nuestras condiciones. ¿Ok? Tenemos nuestras condiciones. Demostremos que se cumple esta igualdad de aquí. ¿Ok? Es decir, la derivada de la función cociente f entre g en x sub 0 es igual a, según la definición de derivada, al límite cuando n tiende al infinito. Fíjate, no voy a escribir el límite cuando x tiende a x sub 0 de, en vez de h, pondríamos aquí la función cociente, ¿ok? Sino que vamos a escribir, ya que la función, ya que la definición de la función derivada es esta de aquí, voy a poner aquí el límite cuando n tiende al infinito de la función cociente f entre g de x sub n menos la función cociente f entre g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. Y esto es igual a, según la definición de el cociente de funciones, que ya te presenté en un vídeo anterior, es igual al límite cuando n tiende al infinito de esta expresión de aquí, es igual a f de x sub n entre g de x sub n menos esto de aquí sería igual a f de x sub 0 entre g de x sub 0 y el denominador es igual a x sub n entre x sub 0. Y fíjate, todo esto de aquí es igual al límite cuando n tiende al infinito de el mínimo común múltiplo sería, vamos a escribirlo aquí, g de x sub n que multiplica a g de x sub 0 y en el numerador tendríamos f de x sub n
que multiplica a g de x sub 0 menos f de x sub 0 por g de x sub n. ¿De acuerdo? Entre x sub n menos x sub 0. ¿Ok? Y ahora, bueno, esto lo podemos poner aquí entre corchetes. Toda esta expresión de aquí es igual a el límite cuando n tiende al infinito de, vamos a escribir aquí a 1, entre x sub n menos x sub 0, ¿ok? Esta expresión de aquí, que multiplica a todo esto que tienes aquí arriba. Voy a copiar y pegar. Y ahora fíjate, todo esto de aquí es igual a el límite cuando n tiende al infinito de... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar aquí el orden de estos factores. ¿Ok? Y tendríamos aquí el límite cuando n tiende al infinito de 1 entre g de x sub n por g de x sub 0 que multiplica... Voy a escribir todo esto que tenemos aquí arriba. F de x sub n por g de x sub 0 menos f de x sub 0 que multiplica a g de x sub n. Y aquí voy a sumarle un 0, pero en vez de escribir 0, voy a escribir esta expresión de aquí, es la siguiente resta, fíjate, f de x sub 0 que multiplica a g de x sub 0 menos f de x sub 0 que multiplica a g de x sub 0. ¿Lo ves? Esto de aquí es igual a 0 entre x sub n menos x sub 0. Y todo esto sería igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre g de x sub n que multiplica g de x sub 0 por, voy a escribir este sumando de aquí, f de x sub n por g de x sub 0 que multiplica a, perdón, menos esta expresión de aquí, f de x sub 0 por g de x sub 0 más esta de aquí, más f de x sub 0 por g de x sub 0 menos esta de aquí. ¿Ok? He cambiado simplemente el orden de los sumandos. F de x sub 0 por g de x sub n entre x sub n menos x sub 0. ¿De acuerdo? Puntos suspensivos y todo esto de aquí sería igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre g de x sub n por g de x sub 0 por... Y aquí vamos a factorizar. Mira, te voy a marcar de amarillo lo que vamos a factorizar aquí en estos dos primeros sumandos. Y aquí vamos a factorizar a f de x sub 0 por g de x sub 0 que multiplica a f de x sub n menos f de x sub 0 más f de x sub 0 que multiplica a g de x sub 0 menos g de x sub n. ¿Lo ves? Entre
x sub n menos x sub 0. Y esto sería igual a el límite cuando n tiende al infinito de 1 entre g de x sub n por g de x sub 0 por, voy a abrir un paréntesis y voy a escribir esta expresión de aquí, g de x sub 0, que multiplica a f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0 más, fíjate lo que voy a escribir ahora, esta expresión de aquí, f de x sub 0 que multiplica a g de x sub 0 menos g de x sub n entre x sub n menos x sub 0. ¿Lo ves? Ahora, todo esto sería igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 entre g de x sub n por g de x sub 0 que multiplica a g de x sub 0 por esta expresión de aquí, ¿ok? Voy a copiar y pegar, más f de x sub 0. Y ahora fíjate, aquí voy a factorizar el signo menos, por eso en vez de más aquí, vamos a tener este menos f de x sub 0 que multiplica a, aquí tendríamos a, para tener g de x sub 0 tendríamos menos g de x sub 0, y para aquí arriba tener menos g de x sub n, vamos a tener que escribir aquí a g de x sub n. ¿Lo ves? Entre x sub n menos x sub 0. Entonces, todo esto de aquí sería igual a, y ahora fíjate, vamos a escribir lo siguiente. G de x sub 0, esta expresión de aquí, vamos a ponerlo de rojo, esto de aquí es una constante, ¿ok? G de x sub 0 es una constante, esta expresión de aquí entonces también es constante, f de x sub 0 también es constante, ¿ok? Fíjate, no depende de n, y no te olvides que nuestra función g, tanto g como f, son funciones derivables en x sub 0, ¿ok? Bueno, voy a escribírtelo aquí, vamos a poner así, g es derivable en x sub 0. ¿Ok? Y ya que g es derivable en x sub 0, eso implica que g es continua en x sub 0. Entonces recordemos lo siguiente, ya que g es continua en x sub 0, se cumple esto de aquí, fíjate, el límite cuando n tiende al infinito de g de x sub n es igual a g de x sub 0. ¿Ok? Ya que g es continua en x sub 0, se cumple esta igualdad de aquí. ¿Ok? Esto te lo expliqué en el vídeo introductorio al límite secuencial. Entonces, fíjate, ya que la función g es continua, voy a escribirlo aquí, ya que g es continua y apoyándonos de las propiedades del límite, tendríamos que toda esta expresión de aquí es igual a 1 entre el límite de g de x sub n, el límite cuando n tiende al infinito de g de x sub n, que multiplica a al límite de cuando n tiende al infinito de g de x sub 0, ya que g de x sub 0 es una constante, esto sería igual a g de x sub 0, ¿no? G de x sub 0 por
Y aquí la misma reflexión, ¿no? El límite, cuando n tiende al infinito de g de x sub 0 es igual a g de x sub 0 y, y continuando con la aplicación de las propiedades del límite, tendríamos aquí el límite de esta expresión de aquí. El límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. ¿Lo ves? Menos, aquí también tendremos el límite de esta expresión, esta es una constante, esto sería igual a f de x sub 0 por el límite cuando n tiende al infinito de esta expresión de aquí. G de x sub n menos g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. Y bueno, esto sería igual a 1 entre, ya que la función g es continua, en x sub 0 existe, se cumple esta igualdad de aquí, ¿no? El límite, cuando n tiende al infinito de g de x sub n, es igual a g de x sub 0 por g de x sub 0, que multiplica a g de x sub 0 por, ya que la función f es derivable, este límite de aquí existe y es igual a la derivada de la función f en x sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a marcar de amarillo para que lo veas mejor. Menos f de x sub 0 que multiplica a, y aquí el mismo razonamiento, ¿ok? Ya que la función g es diferenciable, este límite de aquí existe y es igual a la derivada de la función g en x sub 0. Entonces, toda esta expresión de aquí sería igual a, vamos a poner aquí en el denominador, a esta expresión de aquí, g de x sub 0 por g de x sub 0 es igual a g al cuadrado de x sub 0, y en el numerador tendríamos esto de aquí. Bueno, voy a escribir primero aquí la derivada de la función f en x sub 0, que multiplica a g de x sub 0 menos esta expresión de aquí, f de x sub 0, que multiplica la derivada de g en x sub 0. Y así hemos demostrado la regla de la cadena. Fíjate, hemos formulado nuestras condiciones aquí arriba, ¿ok? Y bajo esas condiciones hemos podido demostrar esta igualdad, ¿ok? Hemos partido primeramente por esta expresión de aquí. Vamos a marcarlo también de rojo. Hemos partido por aquí y hemos llegado a esta expresión de aquí de la derecha. ¿Ok? Bueno, espero que me hayas podido comprender, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias. Adiós.